Capítulo 37. Él llegó a ser el amor verdadero de ella. Sin embargo, cobardemente se alejó. Tuvo que dejarla, aunque la amaba. Una vez comprometidos, ella le confesó el abuso cometido por sus hermanos. ¿Qué mejor pretexto para irse? Se despidió de ella en silencio. Emprendió primero un viaje para sentirse bien consigo mismo. Estudió, empezó a trabajar y a hacerse de una pequeña fortuna. Llegó la oscuridad que trajo después el reinado de sustancia, de la cual se libró como pudo. Sin embargo, en medio del caos, regresó el vacío de vivir, sintiendo que nada lo llenaba. Vio en la rebelión al sistema que convocó Yoshush para derrotar al clan de los vampiros luciérnagas y a sustancia una forma de evadirse del dolor que le causaron sus actos mezquinos. Se dedicó a reunir rebeldes al sistema. Se ocultaban en las sierras por semanas e incluso meses. Sin embargo, en aquella soledad hostil, él empezó a conocerse y reconocer sus verdaderos sentimientos, a limpiar los pensamientos basura que le estorbaban para tener lógica en sus razonamientos y claridad en el corazón. Recordó las caricias tiernas y las apasionadas de su Siva, su cuerpo, sus curvas de doncella poseída por el arropo de sus manos rudas, el fuego de su mirar que lo derretía. Obsesivamente, sin embargo, los recuerdos de su huida lo atormentaron hasta su muerte. Principalmente, la memoria del diálogo que tuvo con su madre antes de partir lejos de su Siva. Será mejor que te vayas, así, sin reclamarle nada, sin decirle nada, le dijo su madre, después que él le confesara el tormento de sus pensamientos sobre el abuso a Iva. No podría convivir con esa familia si se llegaba a casar, ni siquiera hacer una vida marital con ella. Tras ser acechados por un escuadrón de soldados del sistema, él y los rebeldes que estaba afiliando fueron atrapados y vueltos prisioneros en una de las celdas que improvisaron en cuevas de alguna montaña. Esa noche, Mayagüeli se le acercó sigilosamente, llevada por su curiosidad. «Ayúdame», le solicitó auxilio en susurros, y como criatura caprichosa, queriendo tocar su corazón, le pidió un trueque antes de decidir si optaba por ayudarlo o no. «Solo cuéntame algo. ¿Qué haces aquí con la mirada tan triste?» Él dudó contarle, no porque fuera inoportuno, sino porque no quería exteriorizar el dolor de las consecuencias de sus actos pasados. «Niña, he amado a una mujer todos estos años. He tenido la terrible sensación que he perdido algo mucho más profundo que a ella, que pude haber sido mejor persona a su lado, que he apostado a la seguridad a cambio de perder mi alma, y que todo por lo que he luchado ha sido en vano». Le iba contando mientras se hacían nudos de agua en la garganta, que se tragaba para continuar. Lloró hacia sus adentros, pero aunque siendo un hombre rudo, no pudo contener más las lágrimas que apretaba reaciamente. Mayagüeli se rió con inocencia por los hombres que lloran. Le dijo: «Ay, si la vida es tan simple como el ser congruentes consigo mismos. En fin, te ayudaré, te liberaré, no hagas ruido». Recurriendo al poder interno que tenía sobre lo inanimado, desató fácilmente las cadenas que lo tenían encerrado en aquella cueva, haciendo que el metal se convirtiera en hebras de raíces secas de plantas que con facilidad se pudieron romper. «Espera, quizás sea mejor que me muera aquí», dijo en un último instante, para sabotear su libertad, su oportunidad de enmendar su vida que desde hacía tanto tiempo le atormentaba. Mayagüeli se volvió a reír, secándose las lágrimas por las carcajadas. Volvió a insistirle: «¿Qué costumbre tienen los hombres de perder el tiempo con las culpas? Total, si quieres te dejo.
Sé que hay algo en ti para enmendar el daño y serle un bien a ella y a ti, por estar vivo, por vivir aquí. 2 hombres guardias del escuadrón oyeron las risas. Se escucharon sus zapatos que aceleraron el paso. Vámonos, ya no te rías, tenemos que escapar, dijo él, olvidando su falsa importancia personal de sentirse culpable en los momentos más críticos para todos. Se tomaron de la mano. Corriendo, se introdujeron a la oscuridad de la montaña. Él no se daba cuenta que se dejaba conducir por aquella criatura mágica que se reía casi de todo lo que a él se le ocurriera hablar. Solo le quedaba confiar. Perdieron al escuadrón que lo buscaba. Luego encontró un lugar en donde pasar la noche y se dispuso a dormir. Entre sueños vio que Susíba lo necesitó. Ella lo seguía amando. Lagos de aguas saladas inundaban a Susíba mientras esperaba sentada en los escalones de una vieja casa corroída, abandonada. Poco a poco subía el agua que ella lloraba. Primero un charquito, luego todo un lago. Su cuerpo se sumergía en su propio llanto y una mano que provenía de una nube se extendía para rescatarla. ¡Somos 2!, gritó ella desesperada. Él despertó gimiendo, gritándole al aire. Comprendió a través de esa visión onírica que ella tuvo que perder a su hijo. ¿Era ella o el bebé? También estaba confundida y sentía el dolor de la pérdida a causa de su decisión. Como la sincronicidad de la vida no supiera de la importancia del tiempo para los hombres, muchos años después pasaron para que él se enterara del destino de ambos. Un sueño tardío que no pudo llegar para ayudarla. El dolor fue más profundo. Él deseó el bien de su hijo como de aquella mujer, pero ese deseo llegó tan demorado como el mensaje del sueño. ¿Para qué ahora?, se dijo y siguió llorando. Mayagüeli trajo madera para quemar y calentar a aquel hombre que se inundaba en su llanto. Al oírlo hablar, se permitió contestarle. Porque, ¿sabes?, del dolor no se huye. Ahora podrás decidir qué hacer. ¿Quién quieres ser y para qué? ¿Para quién? Quiero ser para ella, contestó solemnemente y con orgullo mientras se secaba las lágrimas y la nariz. Ay, criatura, ¿cómo no me has de dar risa con las bobadas y contestaciones que das? Se dispuso a cantar, tal cual, como si la felicidad plena del mundo existiera en un canto, tal si la suerte de la humanidad en la tierra fuera perfecta. Pasadas algunas horas, rescató a los prisioneros que él reclutó para la resistencia. El escuadrón de soldados secuestraba a rebeldes, no porque fueran un peligro para el sistema, sino porque a través de las emanaciones energéticas de los espíritus rebeldes que aquellos hombres guerreros tenían, se alimentaba sustancia y a la casta de vampiros. Los prisioneros se llevarían con una bruja de magia oscura. La bruja Yaher estaba furiosa por la pérdida de aquellos rebeldes. Decidió cazarlos, sin darle aviso al escuadrón. Finalmente, ella haría la pócima para sus propios fines, robando la materia prima, su sangre. Varios días estuvo acechándolos. Convertida en gente animal, desde las alturas de los árboles grandes, observaba a sus presas. Mientras tanto, Mayagüeli los dirigía a través de veredas difíciles de transitar. Sin embargo, esto incluso era inútil. Él había descubierto que estaban siendo vigilados por una extraña sombra que se movía entre los árboles. Si bien pudo escapar de noche con aquellos 12 hombres, no sería tan fácil a la luz del día. Decidió formar 2 grupos, separados unos con Mayagüeli y el resto con él. La habilidad de ella, el de moverse en la oscuridad, ayudó a ocultar el movimiento de sus pasos mientras procuraba descender de la montaña. Fueron quienes tuvieron una real oportunidad de sobrevivir al riesgo. La bruja estaba interesada en el líder insurrecto. Sus demás acompañantes los estuvo cazando por entretenimiento.
Uno a uno de los hombres del grupo fue asesinado. Los seducía, le solicitaba la rendición total de su voluntad. Fue fácil convencerlos. Intuía sus debilidades, sus miedos, sus deseos, sus apegos, especialmente los emocionales. El líder de los insurrectos no pudo luchar contra los apegos de los otros. Empezó a quedarse solo, hasta que finalmente la bruja se le presentó. Pues ya estás aquí, ante mí. Él, cansado con su anhelo de vivir, le dijo: solo estoy aquí, no ante ti. Por el contrario, tú has venido a mí, pues validas tu vida con las posesiones, con el pulir de tus artes oscuras. Y sin eso, tú eres otra persona cualquiera, tan perdida en la montaña, tan perdida de sí misma como yo. Ella, con su mirada fija y ardiente de enojo por tantas molestias y el ridículo que sentía, volvió a ofrecerle su trampa, en apariencia su salvación. Únete a mí, no a ellos, solo a mí. Tendrás gloria y sobre todo poder y el regocijo de manejar lo oculto para dirigir la vida. Mentiras, eso es lo que tú quieres. Deseas el poder para manipular a otros. Sea te presentes como una aliada de los enemigos de la humanidad o una vil traicionera de todos. Únete a mí, dijo Jájer una vez más, con voz hipnótica. Mayagüeli, tras haber cumplido su cometido y bajar a salvo a los 6 hombres a su resguardo, regresó en busca de él, a quien le había tomado cariño. Sin embargo, iba por el monte encontrando los cadáveres de aquellos que cedieron su voluntad y perdieron la vida del grupo de tan melancólico desconocido. Uno a uno los fue moviendo hacia la llanura. El líder de los rebeldes resistió los embrujos emocionales de Jájer hasta que le tocaron la culpa, el dolor y la pérdida de su entrañable amor, así como el orgullo propio de haber sido corresponsable por el aborto de su hijo debido a su abandono. Sentía que su cabeza se quebraba, hipnotizado en murmuraciones rápidas, en encantamientos que tienen como propósito someter la voluntad de otra persona u objeto, que con el poder de la sutil palabra lo atraían hacia Jájer. Cuando él ya no resistió, se venció. Se lo llevó a una cabaña. Ella empezó a desangrarlo con pequeños cortes en la piel, pero profundos. La vieja bruja deseaba que él experimentara demasiado dolor. Él estuvo acostado sobre un lecho de hierba sostenido por troncos y piedras. Debajo, múltiples bandejas de barro recogían la sangre que caía. Se vengaba de él. Además, sería su recompensa. No compartiría esa sangre con nadie. En un caldero puso a hervir agua con hierbas amargas. Sin embargo, había olvidado todavía algunos elementos como savias, raíces y resinas de ciertos tipos de árboles y arbustos. Tuvo que salir a buscarlos, para después secarlos al sol, si fuese necesario. La falta de ellos hacía inestable la fórmula, la pócima. Ella había logrado la estabilidad energética de su pócima, pues mezclaba la sangre junto con una parte por millón de la esencia de sustancia. A la suspensión de la mezcla con la sangre, la amargaba con hierbas al momento de cocerlos, después a fuego lento. Sus vapores los destilaba tal si la sangre de sus víctimas fueran flores muertas, cegadas por la ira. Los hacía pasar por tubos de vidrio para extraerles las esencias, los poderes de aquellos hombres que cultivaron vivos. Después, en cápsulas de vidrios con tapas herméticas, el escuadrón los transportaba a su destino final.
sustancia que lo inhalaba para desprender después emanaciones tóxicas de su ser con las que alimentaba a la humanidad enferma, carente de voluntad propia. Mayagüeli lo encontró. Él estaba herido y débil. Había pasado 3 días de sangramiento. «Te llevaré», dijo Mayagüeli. «No, este cuerpo no resiste más». «Entonces te acogerá un amigo que curará esas heridas. Te dará agua salada para que recuperes el líquido del cuerpo», dijo ella, sintiendo una nueva sensación extraña de compasión. Como si por primera vez sintiese el dolor, como si empatase sus emociones con las suyas. «Tienes que irte, Mayagüeli. Yo encontraré mi lugar. Pero soy la guardiana de este bosque en la montaña. Guardo los secretos místicos de ella. No puedes quedarte aquí. La montaña es sagrada. Yaher te buscará y se quedará hasta obtener incluso tus huesos», le decía Mayagüeli mientras trataba de ir cerrando cada cortadura de su cuerpo con un tipo de sal de color rosada que traía en un bolsito ceñido a la cintura. «De todas maneras, no puedo dejarte. Podemos convivir todos, pero tú no estás en paz en el lecho de muerte. Perturbarás a la montaña y a sus criaturas. Les enfermarás y tendrás malestares. La montaña es sagrada. No podría seguir cumpliendo su misión armoniosamente si no se muere en paz cuando se está en ella». El líder insurgente no había pensado en la montaña, pues la creía un ser inanimado. «Está bien, haré las paces conmigo antes de partir. Devolveré mi cuerpo que me ha prestado la tierra en gratitud», dijo más tranquilo, aunque con trabajo para gesticular las palabras de manera fluida y como si el entendimiento de que su última hora y su vida comulgaran en piadosa sincronía. «De acuerdo. Las criaturas de la montaña ayudarán a borrar tu camino de sangre a tu tumba. No encontrará tus huesos, ni yo sabré dónde quedaste, por si no haces tu trabajo de interiorizar tu paz o si no te alcanza el tiempo para terminar». Se lo dijo aún sabiendo de su responsabilidad que no podía realizar, y sin embargo su intuición le decía que su muerte próxima no perturbaría a la montaña ni a sus habitantes. Así, arrastrando el cuerpo, llegó tan lejos como lo permitieron sus fuerzas. Lo acostó a la sombra de un gran árbol que su frescura daba abrigo. El espíritu del árbol lo abrazó. Descansó de sus pensamientos, aquellos tormentosos y cotidianos, en un encuentro con el pasado de su vida, los acontecimientos, los simples, los ordinarios y los que le hicieron sentir las expresiones de amor, de desahogo. Agradeció al cielo, cerró los ojos y durmió para no despertar más. El árbol se conmovió y lo cubrió con sus raíces, moviendo el viento sus hojas como un arrullo de despedida de este mundo. Lo guardaría por años, hasta que una mujer conocida como la huesera los encontrara.